¿Qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, un saludo cordial para todos. Como usted lo ha visto en el título, vamos a hablar de Israel en la profecía bíblica. Durante mucho tiempo yo he escuchado palabras como esta. Hay que mirar a Israel. Israel es el reloj de Dios en la profecía bíblica. Eh, Muchas veces escuchamos decir eso, pero no lo entendemos. Y vamos a aclarar también ese concepto. Muchas veces no nos interesa la profecía porque la sentimos como muy enredada, que el jinete, que la trompeta, que una cosa, que la otra, y sentimos eso como un bulto de anzuelos y nos cuesta entender y por eso lo huimos a temas de profecías. Pero hay algo interesante y es que hay bendición especial, dice Apocalipsis, cuando nos interesamos en los temas bíblicos. ¿Cómo es eso de la bendición especial? Pues también lo vamos a aclarar. Pero también vamos a aclarar un poco sobre este conflicto de Israel y Palestina y qué posición tiene en la historia bíblica. Si la Biblia habla o no habla de este conflicto que está viviendo Israel en este momento. Y también vamos a mirar cómo estamos avanzados en las profecías frente a un acontecimiento que estamos esperando, como es el rapto de la iglesia. Y para este tema nos acompaña un experto, un profesional al respecto. Y lo digo profesional porque es un estudioso de los temas proféticos, además de ser comunicador, además de ser abogado, además de ser teólogo, experto en el tema hebreo y además de conocer el tema de primera mano, porque tiene la ciudadanía israelí, vive en Israel, aunque es también muy latino. ¿De qué nos sirve el que sea latino y que sea israelí? Uno que conoce el tema de, de la Tierra Santa. ¿Y en qué nos sirve que sea también latino? Que nos lo va a dar masticadito para que nosotros los latinos lo podamos comprender. Y es un gran amigo, una persona que también forma parte de los devocionales y todo lo que hacemos. Y Dios nos ha permitido compartir con él. Y se ha dispuesto en su corazón para hablar de este tema. David Daimon es boliviano, pero tiene la ciudadanía israelí. David, ¿qué tal? Un abrazo. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Un abrazo, David. Sido la palabra, la enseñanza que Dios ha puesto en tus labios. Yo quiero públicamente honrar a Dios por tu vida, porque para mí ha sido un apoyo que no tengo palabras para agradecerle a Dios por tu vida, Rodrigo. De verdad te lo digo con el corazón, con el alma y con las lágrimas, porque cuando te tengo al frente ahorita mirándote a través de esta pantalla, públicamente puedo decir que Dios me ha sostenido, me ha mantenido en pie y te ha puesto a ti como un bastón, tal vez sin que tú lo sepas, para poderme apoyar en los momentos en que todo se me derrumbaba por momentos. De verdad, públicamente, agradezco a Dios por tu vida, lo glorifico a Él, lo honro, lo bendigo a mi Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, al Dios de mis padres y a nuestro Señor y Salvador Mesías Yeshua, porque te ha levantado para traer palabras al que está cansado, al que está debilitado para fortalecerlo, al que está descarriado para encarrilarlo, al que está perdido para darle rumbo. De verdad, Rodrigo, eres una bendición para millones de personas. Te lo digo públicamente, porque así como a veces la gente le gusta hablar tonteras en público, los verdaderos amigos también, no es que nos subamos el lomo, no, yo glorifico a Dios y lo digo públicamente también.
Eres un siervo de Dios, te admiro, te valoro y te agradezco toda la ayuda que tú me has dado, aún sin que tú sepas tal vez quién era yo. Te escuchaba a solas en mi casa, lloraba a solas, de rodillas, tirado en el piso, escuchando tus prédicas. Muchas gracias, Señor, por darme el honor de servirte con él. Nunca lo hubiera imaginado hace un año y medio atrás. Pues David, toda la gloria para nuestro Dios, sí. Mm. Eso es una muestra del amor que Dios tiene para ti, porque nosotros solo somos mensajeros. Lo he dicho en otras oportunidades. Nosotros solo somos el repartidor de la pizza, Amén. el chef, el de la sazón de la pizza es Dios. Y Él demuestra tu amor, mira, un mensaje que Dios permite que se vaya, que le llega a muchas personas, muchas, pero te habla a tu corazón. Eh, Eso es una muestra del gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Sabe cómo hablarnos, cómo llegarnos, sustentarnos, abrazarnos. Y en este proceso que yo he vivido, también sí que lo he experimentado, David. Gracias por decirlo. Nos, nos anima a seguir adelante, nos motiva y a decir que vale la pena no callar, aún en momentos donde nuestra voz no está al 100. Vale la pena no callar. Dios te bendiga, David. Gracias por tu amistad. David, lo decía al iniciar, muchas veces le huimos a los temas de profecías porque nos parecen enredados. Y quiero arrancar por aquí. Nos parecen enredados porque que una trompeta, que el juicio, que una cosa, que una copa, que el jinete. Y decimos, esto no es para mí. Esto es muy enredado. Pero la Biblia promete bendición especial, dice Apocalipsis, a los que se interesan por el tema profético. Háblame un poquito de esto, de la bendición especial que hay, y lo voy a decir así, para los que se interesan por la profecía y para los que se van a quedar en esta transmisión. Háblame de esto, David. Con todo el mayor gusto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado, doblemente dichoso, aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dichoso el que lee, porque las transmite, doble dichoso el que las escucha con el corazón. Nosotros en el hebreo tenemos un verbo que significa simulev, que significa escuchar con el corazón. No solamente shma, escuchar, no solamente lishmoa, que es oír, sino simulev, escuchar con el corazón. Dice, el que oye las palabras de esta profecía y que guarda, pone en práctica las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se ha acercado. La profecía bíblica es, en el contexto escritural, el 70%, Rodrigo, del contenido de lo que leemos entre Génesis y Apocalipsis. 70% la Biblia nos habla del futuro y de la eternidad. Contrariamente a cualquier otro libro, inclusive religioso, ni el Corán, ni el libro mormón, ni las recitaciones de los Vedas o los libros de Buda, ninguno de ellos tiene la profundidad escritural de viajar en el tiempo y mostrarle al ser humano y a la humanidad entera lo que le depara en el futuro y en el destino, mostrando claramente que Dios no es que creó las cosas y las dejó funcionar, sino que Dios es quien conduce el curso de la historia individual y colectiva de la humanidad. Yo escribí un libro hace muchos años atrás que se hizo muy conocido y famoso, y el título se lo debo a Dios, porque fue Dios el que me dijo que le ponga este título al libro y al programa de televisión, Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Y eso es la verdad. Dios conoce el futuro de antemano. Dios no necesita ir a consultar una bola de cristal
o preguntarle a Julio Verne o a Nostradamus o a cualquiera o a otro Dios, porque no existe, qué es lo que va a pasar mañana. No, Dios no mira al futuro, el futuro lo mira a Él, porque Dios es Me atemporal, encanta eso. Dios es eterno, está por encima del pasado, del presente y del futuro. Por ende, Él no necesita consultar al futuro, sino el futuro lo consulta a Él. Él es soberano. Y me encanta lo que dice Isaías 44:7. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Es un mandamiento para quienes conocemos la palabra. Anunciar lo que viene y lo que está por venir. Porque Dios no quiere que el hombre camine a ciegas en la historia. A Dios no le interesa que los pueblos caminen a tientas en el devenir del tiempo, sino que Dios ha trazado una agenda, un propósito, una promesa para la humanidad. Y esa promesa está escrita en la palabra y tiene implícita relación con un segundo punto que me gustaría mencionar. ¿Cuál? ¿Por qué, mejor dicho, para qué Dios escogió a Israel? Ya que estamos hablando de la profecía bíblica, Rodrigo, me adelanto, porque si estamos hablando que en la Biblia se contienen los planes, promesas y propósitos de Dios para el individuo como para la sociedad, sin importar la civilización, la cultura, la raza, la religión o el tiempo, entonces tengo que tocar un punto fundamental. Dios escoge a Israel para manifestarle tres cosas primordiales a la humanidad. Lo primero, ¿quién es Dios? Tantos pueblos con tantos dioses, bueno, ¿cuál es el verdadero? Entonces Dios dice, voy a escoger a esta nación y a través de ella me voy a dar a conocer. ¿Quién soy yo? El Todopoderoso, amo y creador del universo, que existe desde antes y que cuando todo termine y deje de ser, Él seguirá reinando eternamente y para siempre. Melech HaOlam en hebreo, Rey eterno, Melech HaOlam, Rey de la eternidad. Pero la segunda pregunta es, bueno, perfecto, no es la luna, no es el sol, no son los animales, la divinidad, Él es supremo. Entonces, ¿qué quiere ese Dios? El Dios vivo y verdadero, hacerse conocer. La segunda pregunta es, ¿cómo es Dios? No quién es Dios, ya lo hemos dicho, ¿quién es Dios? Bien, pues. Ahora, ¿cómo es ese Dios? Y se manifiesta a través de los profetas hebreos y de los apóstoles hebreos, bueno, uno que otro gentil, y se manifiesta a la humanidad en su carácter, en su personalidad, sus deseos, su voluntad, sus atributos, su perfección, su soberanía. Manifiesta, misericordioso, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, etcétera. Ilimitado, infinito. ¿Cómo es Dios? ¿Y eso por dónde viene? Por la Biblia. Dios escoge a un pueblo para que a través de ese pueblo venga la revelación del carácter de ese Dios único y verdadero, al cual la humanidad necesita conocer porque es el creador de la misma. Y la tercera razón para la cual Dios escoge a la nación de Israel es para que a través de mi pueblo, ese Dios vivo y verdadero, Hashem, Dios Todopoderoso, el cual es montones de atributos descritos en la Biblia, envíe la salvación a una humanidad que está condenada por haberse rebelado contra Él y que necesita encontrar reconciliación y salvación por medio de alguien que nace en el seno de esa misma nación a la cual Él escoge. Entonces, la tercera razón para la cual Dios escoge a Israel es para traer Yeshua, salvación, como su propio nombre indica. En hebreo, Yeshua significa salvación. Para traer la salvación no solamente a un pueblo, sino a toda la humanidad descendiente de Adán, de Javá, Adán y Eva, Javá en hebreo, Adán y Eva, que infringieron una sola ley, bastó un solo pecado que cometieran y condenaron a todos sus descendientes de sangre a la condenación, a la perdición eterna, a la cual Él rescata por medio de un descendiente de Adán, pero que viene por medio de una genealogía que en este caso es la de un hombre del cual vamos a tener que hablar en unos minutos más, porque es imprescindible, porque él cambió la historia de la humanidad. Abraham, el padre de la fe, el padre de los árabes, el padre de los judíos y el padre de la fe de la iglesia, porque dice la escritura que el que es hijo de la fe es hijo de Abraham. En el cielo vamos a poder llamar padre solamente a tres seres: a Dios, a Adán, que es nuestro padre humano, y a Abraham, el padre de la fe. Interesante. David, entonces, por esa razón es que Dios le dice a Abraham, mira, en ti
serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios no elige a Israel para excluir a los demás, sino que elige a Israel para mostrar allí toda su gloria, su poder, y que las demás naciones que adoraban a otros dioses miraran a Israel y dijeran, oiga, pero el Dios de Israel, ese es diferente al nuestro. Y los demás dijeran, tenemos que buscar, es al Dios de Israel. Ese era el propósito de Dios con Israel. En cuanto a lo que usted nos ha dicho, David. Exacto. Esa es la razón. Si nosotros vemos la promesa del llamado de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, el Señor le hace una promesa tremenda a este hombre que cambia la historia. Mira, yo he conocido de Abraham muchas cosas de su carácter, de su caminar, de su vida diaria, de su enseñanza espiritual, de lo que es la fe, esperar en Dios, confiar en Dios a través de tus prédicas. Yo siempre vi a Abraham como mi padre, como mi ancestro. Pero el carácter de Abraham lo pude conocer a través de las enseñanzas tuyas. Porque si hay algo que yo he reconocido en lo que tú enseñas mucho, es que tú mencionas mucho a Abraham en tus prédicas. Yo escuchaba 5, 10, 12 prédicas y escuchaba que hablabas de Abraham en 9. Vi que es un personaje que yo no sé, tal vez estoy equivocado, tú me lo dirás si estoy, pero como que a ti te encanta la vida de Abraham y tú me has enseñado mucho de la vida de Abraham que yo nunca hubiera percatado. Y una de las cosas que me llama de la vida de Abraham la atención es cuando el Eterno le llama y le dice en Génesis 12:1, andate de tu tierra, deja tu tierra, porque era una tierra de idolatría. ¿Dónde nace Abraham? Abraham nace nada más y nada menos que en la torre de Babel. Por eso Génesis 11 habla de Babel, 12 es la salida de Abraham. Abraham, genealógicamente, históricamente, bajo la cronología hebrea, conoció a Nimrod. Él tuvo que haber visto los inicios, o quién sabe, toda la torre de Babel. Pero sale de ahí, una tierra promiscua de idolatría y de degeneración. Deja tu parentela, los más cercanos a ti, porque están contaminados por la idolatría, y de la casa de tu padre, de lo más cercano que tienes a ti. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y no le dice tendrás, le dice serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Este es el seguro de sobrevivencia del pueblo de Israel. Esa ha sido la póliza que le ha permitido escabullirse o saltar sobre todas las barreras que en la historia el diablo nos puso por delante para destruirnos como pueblo. Porque Satanás sabe que el día que desaparezca Israel, le ganó la guerra a Dios. No le gana la batalla, le gana la guerra. Porque no hay pueblo sin rey y no hay rey sin pueblo. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, yo te voy a proteger, dándote mi promesa de que te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan yo los destruyo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, en ti, en tu simiente, en lo que salga de ti. Y el más grande descendiente de esa descendencia es Mashiach, ¿no? El Mesías, hijo de Abraham. Entonces, este hombre cambia la historia y a través de él, que Abraham no era judío, Abraham era un arameo. Era un arameo que se convierte en hebreo. Esto es muy interesante. Dice Deuteronomio 26, un arameo a punto de perecer. Claro. Imagínate donde que Abraham se muere antes de tener descendencia. Ahí quedaba. Claro. Perecía. No hubiera dejado fruto ni descendencia. Sí, sí. Obvio. Entonces, ¿qué fue con padre Abraham? Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. ¿Qué es lo que pasa con él? Abraham cruza el Éufrates y cuando lo ven llegar los que estaban del otro lado del Éufrates, hacia Canaán, le dicen, este que cruzó del río, del otro lado. De ahí viene la palabra Eber, el que cruza el río. De ahí viene la palabra hebreo. Y Abraham fue el primer hebreo. Él no era judío, él era hebreo. Tampoco era israelí. Sí. Era simplemente hebreo. Entonces, a partir de ahí, la nación empieza su trayecto milagrosamente. Conocemos la historia, no quisiera alargarme tanto en la historia porque como que tenemos que ir hacia el presente y futuro de la profecía bíblica, pero Abraham experimenta un milagro en su vida. Casado con una mujer estéril, anciana,
llega a concebir. Ese es un milagro. Y Total. nace Isaac, el hijo de la promesa, ¿no? Un milagro. El heredero de Abraham, el que hereda la tierra y no solo la tierra, hereda la protección de Dios. El bendeciré y el maldeciré. Y ese bendeciré y maldeciré pasa por otro milagro, porque Isaac también se casa con mujer estéril. Rebeca era estéril. Entonces, ¿qué ocurre? Otro milagro. La estéril vuelve a dar a luz, otro milagro. Y nacen, y aquí vamos a hablar más adelante, de la famosa pelea entre Jacob y Esaú, que empieza una pelea desde antes de nacer en el vientre de su madre, que vuelven ese parto en un verdadero tormento, ese embarazo fue una verdadera pesadilla para esa pobre mujer, y nacen Jacob y Esaú. Y después vemos cómo el nombre Israel, curiosamente, si me adelanto un poco, el nombre Israel que le es dado a Jacob, nuestro patriarca, dice, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, que significa hombre que mira a Dios, Ish, varón, Ra, mirar, el Dios, hombre que mira a Dios, o también príncipe de Dios, o el que lucha con Dios y vence, tiene muchas traducciones, o príncipe de Dios. El nombre Israel es muy interesante, Rodrigo, porque en la I está Jacob e Isaac, en la S está Sara, en Oh, la R está Raquel y Rebeca, en la A está Abraham, nuestro padre, en la E está Esaú o Edom, y en la L está Lea, nuestros padres y madres. poderoso eso. Y el sello de Dios es cuando Dios le dice, te llamarás Isra, pero mira la terminación, él le pone el nombre él, que significa Dios, de donde viene Daniel, Joel, etcétera. Abel, es impresionante. Y otro, el único pueblo fuera de Israel que tiene un seguro así, por eso es que las guerras son tan encarnizadas en el Medio Oriente, me voy adelantando. El otro único pueblo en todo el planeta Tierra que tiene el nombre de Dios dentro de sí o sobre sí es Ismael. Y la guerra entre Ismael e Israel, por eso es tan difícil, porque los dos tienen el nombre de Dios como sello en su nombre. Entonces, este conflicto no se puede mirar desde el año 48, sino que hay que mirarlo desde la época de Abraham, 4000 años atrás tranquilamente. Claro, claro. Justo hace unos 20, 25 días yo estuve en una ciudad donde vivió Abraham. Estuve en Beersheba, que la tengo cerca. A Beersheba la tengo como a 40 minutos de donde yo estoy. Yo vivo a 20 kilómetros de Gaza, pero un poco más abajo, 20 minutos más pasando por el Negev, está Beersheba, que es donde Abraham vivió. Ahí plantó hasta un árbol. Estuve en el lugar donde Abraham plantó su árbol y todo, ¿no? La historia de él. Y hay una ciudad que se llama Tel Abraham, donde están las ruinas de la ciudad que Abraham conoció. ¿Puedes creer que todavía existen acá en Israel ruinas de lo que Abraham vio con sus ojos? No digo que esté la casa de él, Ajá. pero ruinas de una ciudad a la que tuvo que haber visto con sus propios ojos y sobre la cual tuvo que haber caminado. Tel Abraham se llama precisamente, montaña de Abraham. De ahí viene también el nombre Tel Aviv. Son montañas, acumulaciones de tierra, promontorios de tierra. Eso significa Tel. Entonces, David, ¿qué ocurre? Señor, sí, señor. este conflicto Israel y Palestina entonces, ¿cuándo nació? En el mismo momento en que Abraham mete la pata y Con quiere Agar. ayudar a Dios. Ajá. Señor. Es que, mire, ayúdate que yo te ayudaré, pero no Sí. siempre, no Ajá. siempre. Porque cuando tú quieres ayudarlo a Dios a cumplir sus propósitos, quieres acelerar los tiempos de Dios, la vas a embarrar. Es como cuando tú tienes un familiar inconverso y quieres que se conviertan y lo tratas a bibliazo limpio, no vas a lograrlo. Es como cuando tú sabes que un huevito ya tiene el pollito ahí dentro y tú para ayudarlo a salir agarras un clavo y le golpeas al huevo para que salga el pollo. ¿Lo vas a matar asfixiado o lo vas a dejar ciego? Es el pollo que desde adentro golpeando tiene que abrirse camino para que así entre el aire que él va necesitando paulatinamente y entre la luz en el grado en que no lo enceguezca y finalmente rompa el cascarón y no quede ni ciego ni se asfixie. Con Claro. eso te digo, querer ayudar a Dios es meterte en problemas y mira lo que causó Abraham, que hasta el día de hoy estamos pagando la miserable consecuencia. Entonces,
Los de Israel vienen por Isaac y los palestinos vienen por Ismael, el otro hijo. Y de allí viene Exacto. esa guerra. Así es la situación. Esa viene a ser la situación. Ahora, Ismael, ¿quién es? Bueno, entendemos, conocemos la historia de Agar, esta muchacha egipcia. Hay que entender que los egipcios son un pueblo tan viejo, pero tan viejo, que son la madre de los árabes. Es increíble, tan viejo, arcaico es ese pueblo. Bueno, entonces Agar la egipcia da a luz a Ismael, padre del pueblo árabe. Ahora, ¿cómo es este pueblo árabe? Cuando uno mira la Biblia en Génesis 16 y 17, se encuentra con dos detalles que a mí me llaman la atención. Y el principio es cuando podemos ver, por favor, a Génesis capítulo 16, versículo 9 al 12. Le dice el ángel del Eterno, este ángel especial, este ángel diferente, este ángel que es el embajador plenipotenciario del Eterno ante la humanidad a lo largo de la historia, y que entendemos en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, no es otro que el Mashiach, es el Mesías, este ángel del pacto, aparece y dice, volvete donde tu señora, le dice, porque ella está escapando. Sara la bota y ella se va. Y en el camino el ángel le dice, no, 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 volvé, le dice, volvé, 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 volvé. Regresa donde tu señora, le dice, donde tu jefa, y ponte sumisa bajo su mano. De ahí viene la palabra musulmán, pues, sumiso, muslem, sométete, sométete. Eso significa musulmán, sometido a. Entonces dice, y le dijo también el ángel de Adonai, multiplicaré tanto tu descendencia, mira cuántas naciones árabes son 52 al día de hoy, ¿no? Que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Señor, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Shma El. En Deuteronomio 6:4 hay una orden que dice, Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Escucha, es el mismo verbo. Lishmoa, escuchar. Le dice Ismael, pero aquí dice Dios es el que escucha. Dios escucha, Dios oye. Le dice, perdón, le llamará su nombre Ismael porque el Señor ha escuchado tu sufrimiento, tu llanto de dolor. Y él será hombre fiero. Pero aquí hay un problema en el hebreo. En el hebreo no dice hombre fiero. En el hebreo dice fiero hombre, que cambia totalmente la interpretación. Porque está describiendo primero que es fiero antes que humano. Correcto. Brutal, brutal descripción. Indomable, salvaje, le dice. La traducción aramea del rabino Onkelos lo llama asno salvaje. Peor que el asna de Balaam, por lo menos el asna de Balaam hasta habló. Imagínate con qué compara. Y no es un insulto, es bíblico. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. O sea, va a ir a la pelea y los otros se van a defender de él. Y en contra, porque aquí la Reina Valera te dice delante de, es una equivocación acá que se llama en la gramática esto, la posición, ya, no es delante de, es en contra, la preposición. La preposición está mal traducida, es en contra, en oposición a sus hermanos, vivirá. ¿Y acaso no ha sido todo este tiempo así? Una guerra incesante entre Ismael e Isaac. Terrible. Pero si bien es cierto, este es el tópico como que feo de la historia, como que le hace muy mala propaganda a Ismael. Vamos a ir al que le hace un poco de honor. Y es lo que Dios le dice a Abraham sobre Ismael. Si vamos a Génesis 17, Rodrigo, en el verso 18 al 20, Dios le dijo a Abraham, pero Abraham le dijo a Dios, ojalá, le dice, ojalá Ismael viva en tus caminos, te honre, le dice. ¿Por qué se agarró la cabeza Abraham? Porque sabía que el corazón de Agar era idólatra.
y la madre es la que cría al hijo. Sí, total. Sí, la madre. Entonces, Abraham, preocupado por el destino espiritual de su hijo, porque Abraham era espiritual, realmente espiritual, el carnal era Lot. Abraham se preocupa por el futuro espiritual de su hijo Ismael. Al fin y al cabo era el primogénito, pues hermano, aunque fuera de Ajá, cancha, pero era el hijo primero, pues hermano. ajá. No el de la promesa, Re- pero sí el primogénito. claro, o sea, el ilegítimo, Correcto. el que Dios no quiso que naciera, pero nació, que no Ajá, estaba en el plan de Dios. Y respondió Dios y le dijo, bueno, le dijo, ciertamente Sara te va a dar a luz un hijo y lo llamarás Yitzhak, que significa él reina. Yitzhak, del verbo litzhok, que en hebreo significa reír. Yitzhak significa reirá. Él reirá. ¿Por qué? Porque te dará gozo y alegría, hará que tu corazón se alegre y rías de felicidad. Yo no sé, yo no soy papá, pero tú, yo sé que ya eres papá. ¿Cómo te habrás sentido vos, Rodrigo, el día que cargaste a tu primer hijo por primera vez? Has debido reír, has debido, pero brincar, saltar remolineando, ¿o sí, no? aquí lo tengo al frente y está muerto de la risa. Sí, ya me imagino, pero después llevó tastas en la cola. Bueno, bueno, por eso se llama Itzhak, porque te hará reír, te traerá alegría, le dice. Y confirmaré, esto es clave, confirmaré mi alianza. ¿Cuál alianza? Bendeciré al que te bendiga, maldigo al que te maldiga, y delante de él vendrá la descendencia del Mesías. Confirmaré mi pacto con él, la tierra prometida y el hijo de la promesa, y la protección eterna a esa descendencia. Son tres cosas que le prometo. Tierra prometida, hijo prometido y protección como pueblo. Sobrevivir a todas las vicisitudes de la historia. Confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Por eso es que Israel no puede ser desechado por Dios, como muchos predicadores dicen, porque hay un pacto perpetuo. Dios no puede mentirle a Abraham. Y en cuanto a Ismael, aquí viene la profecía para el mundo árabe. También te escuché, le dice, entiendo tu preocupación. He aquí que yo lo voy a bendecir. No te preocupes que yo lo voy a bendecir. ¿Y no son benditos? Es una nación fructífera. El mundo árabe es sumamente próspero. Claro. Tiene el petróleo, que es la sangre de la tierra. Le haré prosperar y lo multiplicaré en gran manera. Y hace lo mismo que con Israel. 12 príncipes, 12 tribus, engendrará y haré de él una gran nación. Nadie puede negar que el mundo islámico, no islámico, hablemos árabe, porque islámico ya tiene que ver con la religión y Mahoma. Ajá. El mundo árabe definitivamente es una nación grande, próspera. Son 800 millones de árabes solo alrededor de Israel. Y nosotros apenas somos 9 millones de judíos aquí, más 6 millones que están afuera. No hay proporción. Así vino la historia. Así se dio. De esa manera, Rodrigo, surge el Da- conflicto entre Ismael e Isaac. David, hoy, 4000 años después, ¿qué pelean los descendientes de Ismael frente a los descendientes de Isaac? ¿Qué motiva? La envidia. Yo pienso en la envidia y el resentimiento que nunca perdonaron que Abraham los haya despedido. Nunca perdonan. Ese odio es mortal entre los hijos de Ismael e Isaac. Ellos no perdonan que Abraham, porque ellos lo ven con los ojos de la carne, haya preferido a Isaac que a ellos. Ellos no perdonan que el padre le haya botado a la mamá de ellos, lárgate patitas a la calle y te vas con el chico en el camino. Y Eso y eso se ha multiplicado así durante 4000 años hasta ahora. a lo largo de la historia, judíos y árabes han habido momentos en que hemos convivido pacíficamente, han habido momentos en que hemos podido coexistir. En la Edad Media, por ejemplo, han habido momentos de la historia en que se ha coexistido. De hecho, cuando Nabucodonosor expulsa a los judíos y cuando también viene Tito en el año 70 después de Cristo y se procede a la expulsión del pueblo de Israel, a los primeros lugares donde tú vas a escapar es a los países más cercanos, y los más cercanos eran los ismaelitas, y ellos absorbieron una población judía
enorme por muchos años. De hecho, con decirte de que existe todavía población minoritaria, pero todavía existe población judía en tierra árabe. Hemos coexistido, hemos convivido en paz, pero han habido momentos en la historia y todo viene a partir del surgimiento de Mohammed. Yo creo que el punto de inflexión es Mohammed, Mahoma, porque hasta antes de Mahoma, como que si habían rivalidades y celos, pero convivíamos. Pero cuando viene Mahoma y provoca la batalla de Quraysh en el Corán, porque hay que leer el Corán para entender qué pasa aquí con ellos, Mahoma masacra a una tribu judía en Arabia Saudí. Era una tribu que tenía cientos de años. Y Mahoma, a punto de espada, hace una gran masacre, el primer gran genocidio en Arabia Saudita lo hace Mahoma en persona contra una tribu judía, descendiente de la tribu de Menashe, de Manasés, que estaba sentada ahí en la tierra del Cedar. Y a partir de ahí, el mundo islámico utiliza ya la religión, ya no el resentimiento por papá Abraham, que por la tierra, no. La religión se convierte en el instrumento mediante el cual Ismael busca someter, humillar y exterminar a su hermano Isaac. Y comienza en tierra árabe. Ahora, yo quiero explicar esto. En la religión musulmana se admite la presencia de otras tribus y otras religiones en su territorio, viviendo, pero en la condición de dhimmi. ¿Qué es el dhimmi? En la teología islámica, el dhimmi es el no musulmán, el infiel, que acepta vivir en tierra musulmana, pero debe pagar un impuesto muy alto para poder vivir ahí dentro, y debe respetar las leyes musulmanas del lugar, pero que es pasible en cualquier momento de grandes humillaciones, porque es visto peor que el excremento, como basura, como lo peor de la sociedad, humillado, maltratado, que es después lo que muchas personas judías vivieron en tierras musulmanas después de la aparición de Mahoma. Entonces, pueden vivir pagando impuestos, pero siempre serán ciudadanos de segunda clase. Y no se admite que un ciudadano de segunda clase, ahora me van a entender esto, no se admite que un dhimmi algún día alcance su libertad. Es eternamente dhimmi, a no ser que se convierta al Islam. Entonces, un cristiano o un musulmán que viva, perdón, un cristiano o un judío que vivan en tierra musulmana nunca podrán ser libres, es decir, nunca tendrán un país para ellos mismos. Entonces, cuando en 1948 los dhimmis judíos llegan a tener su país, ¿sabes lo que fue eso? Fue clavarles una espina en el ojo a los islámicos, decirles, aquí los dhimmis hemos creado un estado en medio de ustedes. Entonces, ¿cuál es la reacción de ellos? Es una ofensa a su fe. Es una ofensa a su fe, no es un problema territorial, es un problema de ofensa a su fe. Entonces dicen, no, a estos hay que arrancárnoslos de acá. Y ellos no están dispuestos a ir al oculista a quitarse la astilla, no. Ellos están dispuestos a arrancarse el ojo con tal de quitarse la astilla, y eso están haciendo con nosotros hoy. Muy bien, comprendida esta parte. Entonces, no se pelean por tierra, sino que es algo mucho más religioso. Es sentir que se les fue de la mano los judíos que estaban formando parte de su territorio. Es algo así, primero. Y lo segundo, ¿qué ideas equivocadas tenemos nosotros, los occidentales, de este conflicto? Porque se hablan muchas cosas. ¿Qué es lo equivocado que muchas veces se piensa de este conflicto, David Diamond? Rodrigo Amado, con el respeto, por favor, permíteme. Yo escribí este libro en el año 2006 la primera vez. 2006, más o menos, sí. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel, el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Medio Oriente. Y aquí expliqué todo lo que está pasando aquí. Conflicto con el Líbano, Gaza, Siria, todos los países árabes, uno por uno. Expliqué las profecías del final de todas las naciones árabes, qué va a pasar con Israel. O sea, hace 18 años hablaste de esto. Sí, señor. Aquí está justamente, estoy explicando aquí, por ejemplo, qué está pasando con el Líbano. Le sorprenderá, mira a ver este capítulo, solo te muestro el título.
Líbano en la profecía bíblica. Y yo ya expliqué lo que está pasando ahorita en Tiro, en Sidón y lo que va a venir ahorita en Beirut. Dios me permitió escribir este libro en el cual explico las diferencias entre el Corán y la Biblia, entre Mahoma y Jesús, los textos coránicos de la Guerra Santa y todo esto. ¿Por qué lo hago? Porque tal vez en detalle en este momento no lo voy a poder hacer para quienes el libro lo deseen. Bueno, ya podrán contactarse a través de nosotros, de mi secretaria Rita Marconi, y ya veremos cómo seguramente más adelante el generador de caracteres me ayudas para que la gente pueda contactarse y solicitar el libro que se ha vendido por muchos años y en grandes cantidades, porque realmente la gente está saliendo de la ignorancia para entender este tema del Medio Oriente. Regálame, haciendo una pausita aquí, un paréntesis, regálame el número donde lo pueden conseguir. Me agarraste en curva. Ok. Ah, Prefiero al final que lo veamos con un correos historiadelfuturo@gmail.com. Contactos ah, historiadelfuturo@gmail.com. contactos, Historia del futuro, historia del futuro. Contactos con ese, ¿no? y plural, contactos historiadelfuturo@gmail.com o el Facebook de Rita Marconi, mi secretaria. O el Facebook de Rita Marconi. Sí, Listo, señor. vamos a tenerlo allí para ahora compartirlo, David. Sí, señor. Gracias, Rodrigo. ¿Por qué te digo? Porque existe mucho prejuicio para interpretar esto. Mire, yo escucho en la televisión, frecuentemente me has hecho antojar mi tecito. David, yo te Sí, señor. escuchaba que este conflicto no se puede interpretar ni entender viendo la televisión ni leyendo el periódico, sino con la Biblia en la mano. Explícanos Incluso el eso. Corán. Incluso el Corán. Mira por qué. Ajá. Hay mucho prejuicio. Parto de este. Los judíos les han quitado la tierra a los palestinos. ¿Cómo que qué tierra les hemos quitado si nosotros somos más viejos que ellos? Te voy a dar Sí. una prueba. En el Islam, cuando surge Mahoma, te estoy hablando hacia el año 600 y tantos de la era cristiana, Mahoma aparece 6 siglos después de Cristo, cuando ya el Nuevo Testamento había sido escrito, cuando ya los apóstoles habían muerto, cuando tenías todo el Mediterráneo literalmente predicado el Evangelio por parte de los mismos apóstoles. Imagínate en qué momento surge Mahoma, 6 siglos después. Escribe el Corán. La palabra Corán viene del árabe al-Qur'an, que significa la recitación. Bueno, escribe el Corán, según él, que el ángel Gabriel vino y le dio la revelación. Pero hay muchas cosas que podemos hablar de ahí para otro programa. Muchas cosas turbias pasan por ahí. Entregas que él era analfabeto, cómo escribió. Y fuentes bibliográficas confiables dicen que cuando él recibía una revelación, caía al piso, se estremecía, convulsionaba, sudaba profusamente y echaba espumarajos por la boca y luego escribía la revelación. ¿Eso a qué me suena? Mejor me callo. Sí. Entonces, una fuente tan dudosa de revelación plasma ese texto, al cual miles de millones lo creen, la verdad absoluta, pero curiosamente hay relatos inauditos, como por ejemplo que Jesús nació hablando. Eso la Biblia no lo enseña. No. Segundo milagro raro en el Corán, que Jesús hace un pájaro de barro Ah, la y lo hace palomita volar, de barro, sí. Ajá. y sale volando. Y uno dice, ¿pero de dónde sacó esto? Pero bueno, ahí está. Pero, por ejemplo, te dice de que Moisés y Abraham eran contemporáneos, pero por Dios, son 400 años de distancia. No, o sea, total desastre. Mire, donde la Biblia y el Corán coinciden es porque el Corán plagió la Biblia, no al revés. Entonces, ¿qué ocurre? Es una burda copia del texto bíblico, con una gran distorsión, donde Ismael es el que iba a ser sacrificado, no Isaac. Y ahí cambia la historia en el Corán. Entonces, la primera idea equivocada de este conflicto es pensar que Israel le quitó tierra a los palestinos. No tiene sentido, claro. Porque mira, en el Corán, en el mismo Corán, dice que la tierra es de Israel, que es de los hijos de Israel. Es más, la palabra Israel aparece por lo menos 70 veces en el Corán.
Habla de los hijos de Israel que estuvieron en Egipto, de los hijos de Israel que salieron por el desierto, de los hijos de Israel que entraron a la tierra prometida. Habla de Israel, o sea que Israel es previo a Mahoma y Mahoma mismo lo reconoce. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dos, pensar que el conflicto es por tierra ahorita en el Medio Oriente. No es por tierra, porque lo repito, los árabes tienen 14 millones de kilómetros cuadrados disponibles en todas las naciones árabes que ellos abarcan. E Israel apenas abarca 21.000 kilómetros. Mira, Rodrigo, yo tengo cédula colombiana. He vivido 11 años en Colombia. Tengo un poco de ubicación en geografía colombiana. Y te puedo decir más claro que Israel es más chico que la provincia del Risaralda. Mira lo que Uy, somos. Somos más pequeñitos que la provincia del Risaralda. Sin embargo, ellos se quejan de que nosotros les estamos quitando tierra a ellos. y ellos tienen Esto es más. inconcebible. Es Creo, inconcebible. creo que Israel recibió solo como un 23% de la tierra que realmente le correspondía. Háblame de esto. Sí, cuando se hace la partición, vamos a trasladar en el tiempo a lo que ocurre el 29 de noviembre de 1947. El 29 de noviembre de 1947 se hace la partición de la tierra en el Medio Oriente, termina el mandato británico y la Liga de las Naciones, que en ese momento empieza a llamarse Organización de Naciones Unidas, yo la llamo Organización de Necios Unidos, porque eso es lo que son, un grupo de necios que no entienden nada de la realidad hoy en día, pero en aquel momento como que tuvieron lucidez. Y Osvaldo Araña, el canciller de Brasil, postula ante la Liga de las Naciones o las Naciones Unidas la creación de un Estado para el pueblo judío, algo que ya se venía discutiendo por mucho tiempo, y se somete a una votación. De hecho, en esa votación, por mayoría, la mayoría vota a favor, se me está lenguando la traba, del establecimiento de un Estado judío en el Medio Oriente. Y yo lo tengo explicado en la página 150 y 151 de mi libro, y explico, por ejemplo, que en esa votación en las Naciones Unidas, 33 votos a favor, 13 en contra y 10 países se abstuvieron, da lugar a la creación del Estado de Israel. Entre los países que se abstuvieron, se hicieron los locos, está Colombia, por ejemplo. No quiso votar a favor, se abstuvo. Pero Bolivia, por ejemplo, el país mío, sí vota a favor. De hecho, fue uno de los votos que dirimió la votación, fue uno de los votos finales. Entonces, con esta votación, se decide crear un hogar nacional para el pueblo judío y se consolida el anhelo sionista de crear una patria para ese pueblo que había soportado tamaño genocidio que le costó la vida a 6 millones de personas, al cual la historia hoy en día, muchos de ellos quieren borrarla y reescribirla a su antojo diciendo que nunca hubo holocausto. A ellos yo simplemente les tengo una pregunta: ¿dónde está la familia de mi abuelo? ¿Dónde están los 36 familiares de mi abuelo que desaparecieron? Dígame dónde están. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo una familia que vino de Hungría. Ahora, quiero explicarle un poco qué es el sionismo. Esto es una idea que ustedes van a escuchar en los medios de televisión, principalmente en los antisemitas, en los de televisión española, que son los más virulentos, los más sanguinarios y salvajes contra el pueblo de Israel a la hora de expresarse. Ellos hablan del Estado sionista, el pueblo sionista, el régimen sionista, los sionistas, y no creen que la palabra sionista es satánico. Por favor, primero es bíblico, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios, dijo el profeta Isaías. Sión es el monte que amó Dios, lo dice el rey David en los Salmos, de ahí viene la palabra Sión. Ahora, ¿qué ocurre con Sión? Hubo un hombre en la historia llamado Theodor Herzl. Este hombre cambia la historia. Definitivamente, Theodor Herzl es un hombre judío de profesión abogado y periodista. Acá tienen una foto en mi libro de él. Theodor Herzl escribe un libro llamado Der Judenstaat, en alemán, el Estado judío. Es un pequeño librito. En ese libro plasma mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Mira qué momento. La necesidad de crearle un país al pueblo judío en el Medio Oriente. Sus propios contemporáneos lo consideraron loco, pero él dijo una frase épica. Dijo: hoy se ríen de mí, pero de aquí a 50 años me tendrán que llevar a Israel.
50 años después de su muerte, Theodor Herzl fue traído su cadáver a Israel y está enterrado en el monte Herzl en Jerusalén, que lleva su nombre ahora, y es donde se entierran a todos los mandatarios de Estado de Israel. Herzl propugnó la creación de un Estado judío para el pueblo judío, una solución política al problema de no tener tierra y de ser judíos errantes. Le voy a dar datos, si me permite, con familiar. El nombre de Theodor Herzl, el nombre completo es Theodor Herzl Diamant. Él era tío de mi abuelo. Yo soy descendiente de este señor. Usted me llama Diamond en inglés, pero en los documentos de mi familia el apellido Diamond no está, se usa ahora. El que se utilizó siempre es Diamant. Diamant. Somos descendientes de él. Mi abuelo era nacido en Hungría. De hecho, él estuvo presente, quedan fotografías en mi familia, de Theodor Herzl, cuando le están haciendo el bar mitzvah, ¿verdad? Cuando era joven mi abuelito. Una ceremonia que es el equivalente a la primera comunión de un católico. Entonces, este hombre escribe este libro que luego se convierte en el ideal político de la nación de Israel, de crear un país. Y los primeros sionistas empiezan a llegar de Hungría, de Polonia, de Rusia, y fundan los primeros kibutzim o granjas agrícolas en lo que hoy día ya es Israel, y en aquel tiempo se llamaba la Palestina Siria. Ese era el nombre que tenía, se llamaba Palestina, un nombre, por cierto, que no es bíblico, ni siquiera árabe, ni siquiera hebreo, es un nombre en latín. Eso es lo más chistoso, ahí te puedo contar otra historia de ahí si quieres. David, si ellos no están peleando por tierra, entonces, ¿qué quieren? ¿Qué pretenden con todo este conflicto? Pero lo han dicho siempre, Rodrigo. Lo acaba de decir hace 3 días atrás el líder del Hamas. Queremos exterminar a Israel y al pueblo judío. Hijo. El tema no es los límites, es la existencia de Israel. Ellos están cantando una canción que se ha hecho muy popular en las calles ahora, después de este conflicto del 7 de octubre para acá. Palestina libre del río al mar. O sea, bueno, todo. Claro, porque estás diciendo Palestina libre de judíos. Desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Ajá. Estás diciéndolo desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Estás diciendo que el pueblo judío desaparezca. Mire, cuando vino la Primera Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial, ¿qué les decían a nuestros abuelos? Judíos desgraciados, váyanse a su tierra, Palestina. Y ahora que estamos aquí, ¿qué nos dicen nuestros hermanos árabes? Judíos desgraciados, váyanse de aquí, vuélvanse a Europa. Pero hay un grave problema. Dios prometió que en este tiempo, al final de la Segunda Guerra Mundial, la nación de Israel sería restaurada. Y si quieres podemos tomar un marco de referencia en Amós capítulo 9, verso 14-15. Cuando uno va a Amós capítulo 9, verso 14-15, perdóname, dice, y traeré del cautiverio, de la esclavitud a mi pueblo Israel, del sufrimiento, de la desgracia, que estamos cautivos en Europa en la Segunda Guerra Mundial de semejante masacre, genocidio. Y edificarán ellos ciudades asoladas. Ni siquiera encontramos ciudades aquí. Los árabes vivían en carpas. Y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. En medio del desierto exportamos fruta nosotros. En medio del desierto, ¿sabes lo que es eso? Que en el desierto nosotros producimos fruta para vendérsela a Europa, y nosotros no tenemos agua suficiente para producir. Tenemos que sacar agua del mar y pasarla por un proceso de desalinización, que es lo mismo que quitarle la clorofila a una planta para que tenga color verde, y utilizar esas aguas filtradas para recién regar la tierra y producir por goteo. Eso es un milagro de Dios. Sí, total. Bueno, y dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les entregué, ha dicho el Señor. Aquí va el problema. El mundo árabe no quiere entender que están peleando contra el Dios de Israel. No quieren entender que Dios es el que con un propósito, una promesa, un objetivo, una agenda divina, nos trajo de las naciones del mundo entero
y que desde 1948, en estos 75 años, hemos formado un Estado, hemos fundado una nación, hemos hecho prosperar no solo Israel, sino el mundo entero, con tanta maravilla tecnológica y científica que se ha descubierto acá, porque Israel es una potencia y ante todo intelectual. Nosotros no somos potencia en muchas cosas, fábricas, no, tenemos cerebro. Eso es lo que trabaja Israel, el potencial intelectual del judío. Y creamos, fabricamos, inventamos y transformamos. David, Pero ahí está. ya usted ha dado unas puntadas de algo que quiero preguntarle y aclararle a los oyentes. Usted me ha hablado de esa profecía y cómo el desierto florece. Mm. Algunos preguntan, ¿qué me asegura a mí que Israel sí es el pueblo escogido por Dios? ¿Qué me asegura eso? Y quisiera una respuesta, pero no bíblica. No porque yo no crea en la Biblia, sino porque si me lo está preguntando alguien que no cree en la Biblia, pues sería bueno darle una respuesta eh, diferente a la Biblia. ¿Sí me estoy haciendo comprender, David? Sí, perfectamente. Yo respondería en estas palabras. La prueba de que Israel es el pueblo de Dios es que todavía estamos vivos después de todo. ¿Qué otro pueblo hubiera soportado lo que hemos soportado nosotros en la historia? Ninguno, Rodrigo. Sí. Mira, yo te pongo un ejemplo. No quiero ofender, Ajá. pero muchos colombianos se van a vivir a España. Sí. Ay, María, pues, mijo, país pues. Sí. Llegan a España y a los 3 meses llaman a casa por teléfono y dicen, oye, estáis en casa, vosotros me podéis atender el teléfono, hombre. Ole, tío, sí. ¿Qué Sí, pasó? sí. Sí, Perdieron la total. identidad a Sí. los 3 meses. Sí. Los hijos ya no saben el himno colombiano. Oh, gloria inmarcesible. No, ya no saben. Ajá. Yo que viví 11 años en Colombia me conozco tu himno, sin Sí. ser colombiano, sin ser Ajá. nacionalizado. Pero conozco colombianos que aquí en Israel y en otras partes del mundo tienen a sus hijos y ya no cantan el himno colombiano, ni lo saben. No saben quién fue Santander, no saben nada. Sí, No total. conocen su historia. Nosotros, en cambio, conocemos a quién nos sacó de Egipto, sabemos quién dirigió la caravana, cuánto tiempo duró, dónde estuvimos, cuánto tiempo nos quedamos en cada lugar, sabemos cómo llegamos, sabemos cómo crecimos, cómo nos formamos como pueblo y todas las persecuciones que tuvimos que haber aguantado, las soportamos y seguimos en pie, siendo el 0,2% de la población mundial, dispersos entre todas las naciones del mundo y sin tener el factor de unidad del idioma, porque no todos hablamos hebreo. Ajá. Yo estoy aprendiendo hebreo aquí en Israel. Como viene un colombiano y tiene que venir a aprender un judío colombiano acá de hebreo, o puede venir uno de Afganistán. De hecho, ahorita yo en mi curso de hebreo tengo compañeros de Rusia, de Ucrania, de Francia y de Persia, iraníes, judíos iraníes. Y estamos todos aprendiendo el hebreo. Cada cual viene con su idioma madre. No teníamos territorio común, no teníamos gobierno común, no teníamos idioma común. Sociológicamente es imposible sobrevivir. Yo soy sociólogo. Imposible que un pueblo sobreviva. A los 15 años ese pueblo se pierde. Es asimilado por las otras naciones y desaparece su identidad. Lo único que le van a quedar son 3 o 4 platos de comida que se acordarán las abuelas cómo se preparaba. Pero después, chacatao, perdido. En cambio nosotros mantenemos nuestra identidad, nuestro acervo cultural y nuestra genealogía. Cuidamos. Entonces, por ende, si sabemos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Porque a diferencia de cualquier otro pueblo en la tierra, Rodrigo, el único pueblo en el mundo que conoce su historia de antemano es Israel porque está escrita en la Biblia. Esa sería mi Sí, respuesta, no sé si satisface. mucho. Y creo que antes se quedó corto para decir muchas otras cosas. Ah, por ejemplo, cómo un territorio tan pequeño se ha convertido en potencia. Es, es la mano de Dios allí. No ser por... ¿Qué dijo Dios cuando en Deuteronomio Dios le dice a Moisés? No porque ustedes sean el pueblo más grande, antes sois el más pequeño, le dice. Ni porque sean poderosos, porque son más débiles, dice. Os ha querido el Señor. O sea, aquí no es por la inteligencia, no es por la fuerza, no es por la capacidad, es el propósito divino de ¿qué?
de usar a Israel como luz del mundo. Y aunque Israel ha fracasado muchas veces, como también fracasa la iglesia en ser luz y sal, Dios se mantiene fiel, porque el hombre puede fallar, pero no Dios. Recuerdo una prédica tuya de hace de un año más o menos y 3 meses, en la cual tú estabas desarrollando precisamente ese pasaje. Dios permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. El hombre es infiel, pero Dios permanece fiel. Nosotros descansamos, tú decías en tu prédica, mira, te recuerdo tu prédica, tú decías que lo que nosotros nos da paz y seguridad en la vida es de que Dios va a permanecer fiel a sus promesas pese a nuestros pecados y errores. Tú lo Total. decías, y es cierto, es lo mismo que pasa con Israel. ¿Habrá hecho nuda la fidelidad de Dios, la infidelidad de Israel? Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, de ninguna manera. Porque aunque ellos sean enemigos del Evangelio, son amados por causa de los padres. Aquí viene el factor que desencadena todo el cambio. Y muchas iglesias no predican Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Parece que esos capítulos no existen en la Biblia. Y salen ahora con la estupidez de decir que el Israel de ahora no es el Israel bíblico, que este es un estado sionista que nada tiene que ver con Dios. O salen diciendo que la iglesia reemplaza a Israel y que Israel ya no es el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde queda Romanos 9, 10 y 11? Que te dice que Israel es amado por Dios, porque los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Es irrevocable. Dios no echó para atrás su promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Dios no lo hace ni siquiera por los judíos, lo hace por los padres, a quienes les prometió proteger al pueblo judío para siempre, como dice Jeremías. Jeremías es contundente en el capítulo 31, cuando hace una promesa que a mí me parece impresionante. O sea, es una cosa que a mí me deja pasmado lo que dice Dios acá en Jeremías capítulo 31. Sí, 31 creo que es este. Déjeme ver, por favor. Sí, versículo 35. Así ha dicho el Eterno, que dé el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Que parte el mar y braman sus ondas, Adonai de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, la descendencia de Israel también faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces, el día que el sol deje de salir de día para salir a las 12 de la noche, o que a la luna se le ocurra salir a las 6 de la mañana, o a las estrellas se les ocurra salir a las 12 del mediodía, recién ese día va a desaparecer Israel. Más fácil es bajar el sol a pedradas que hacer desaparecer a Israel. Y es más triste que esto en las iglesias, Rodrigo, y es por eso que este programa para mí en lo personal tiene mucho valor, porque lo estoy haciendo con un amigo, con una persona que admiro, con una persona que Dios ha usado para mi beneficio y bendición espiritual. Puedo sentirme en la libertad de decir, yo no puedo entender cómo hay iglesias que están predicando que Israel ya no es pueblo de Dios, que Israel está masacrando, que Israel esto, y no se dan cuenta que se están cumpliendo profecías bíblicas a través de Israel en su propia nariz. Increíble, yo no entiendo. Israel no es desechado, nunca ha sido desechado, ni no va a ser desechado, porque hay un plan. ¿Cuál es el plan? En algún momento el Mesías, hijo de David, gobernará al mundo a través de Israel. El Mesías gobernará Israel y el mundo entero desde Jerusalén. O sea, si Israel desaparece, hermano, el plan de Dios queda truncado. Jesucristo como Rey de Reyes, Señor de Señores. David, Así es. yo aclaro, yo solo hago preguntas haciendo el Ujú, papel de los oyentes, de algunos oyentes, no porque yo sea antisemita, eso sí, ujú. ¿no? Algunos se preguntan, si Israel es el pueblo de Dios, entonces ¿por qué han sufrido tanto a lo largo de la historia? ¿Por qué les ha ido tan mal? Sí, sí es el pueblo de Dios. Yo te respondo con otra pregunta. ¿Y acaso los cristianos no sufrieron en el primer siglo si eran el pueblo de Dios? Mucho. Y Y por lo mismo nosotros en sufrieron. este tiempo, Pero por lo mismo sufrieron, por lo mismo que lo son. ¿Quién te dijo que por serlo eres inmune al sufrimiento, al dolor, a la adversidad, a la tristeza, a la muerte? Por lo mismo que eres 2 veces pasible de que te caiga a ti el dolor, 2 veces pasible de que tengas que sufrir, porque hay un propósito de Dios, el cual el diablo no ignora. Porque el diablo quiso 4 cosas en la historia: hacer desaparecer al pueblo judío, haciendo desaparecer al pueblo de Israel. Dios queda como un mentiroso que no puede cumplir lo que aquí dijo, que va a proteger a Israel para siempre. Hacer desaparecer la Biblia. La gente no sale a quemar el Corán, no sale a quemar el libro Mormón, queman Biblias.
Porque el diablo sabe que al desaparecer la Biblia deja al mundo en tinieblas y el rey de las tinieblas es él y va a hacer con la humanidad lo que le dé la gana. Una humanidad sin brújula, sin Biblia, está perdida. No sabe a dónde va. Tres, hacer desaparecer a la iglesia en el primer siglo. Fue el objetivo de Satanás, acabar con los primeros cristianos. A como dé lugar, Diocleciano contra Agano, Nerón. Nerón, todos esos tipos persiguieron a muerte a los creyentes. Listo. Pero la iglesia sobrevivió, porque el Señor le hizo una promesa igual que le hizo a Israel. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Tiene un seguro de protección eterna. Imagínate que el diablo haga desaparecer la iglesia. ¿Dónde queda la promesa de Jesús? Jesús queda como un ilustre mentiroso de la historia. Le promete protección a la iglesia y el diablo, boom, viene y se la acabó. Y la cuarta cosa que quiso el diablo es matar a Jesús antes de tiempo. A través de Herodes y después a través del diablo que le dice, suicídate, le dice, tírate del templo, le dice, los ángeles te van a agarrar, tírate, le dice, suicídate, a ver, veremos qué pasa. Y después cuando lo intentan matar, ¿cuántas veces? Si hubiera muerto Jesús antes de llegar a la cruz, no hay salvación. Hay una frase que usted, frustrado. hay una frase que usted me compartió en estos días que se ha convertido en mi frase de batalla. Ah, gloria a Dios, qué bueno. Sí, sí. Que habla de Dios, no, a ver, es que no la tengo aquí a la mano. Te la repito. Sí. El siervo de Dios es inmortal hasta que Dios lo llama. El siervo de Dios es inmortal hasta que Dios lo llama. Te amo mucho, Rodrigo. Yo también, David. Espero conocerte en vivo en Bogotá. Claro que sí. Hasta donde estés. E ir a visitarlo. Ah, bienvenido a Israel. Que pase la guerra y te viene. Sí, David. ¿Cómo está este conflicto frente a la profecía bíblica? La Biblia habla de este conflicto que en este tiempo 2023-2024 se está viviendo. Definitivamente sí. Rodrigo, mira, yo le puedo asegurar, y la iglesia tiene que entender esto en todo el mundo, esta guerra es bíblica. Hace dos cosas. Prepara el camino a la aparición de un falso Mesías, que va a aparecer al final de esta guerra, porque él va a pacificar este desorden. Nadie lo va a poder calmar, salvo él, con un acuerdo de paz y seguridad, que sabemos en lo que va a terminar de acuerdo a las profecías de Daniel. Y este conflicto le está diciendo a la iglesia, mira, te voy a dar un dato. Tú sabes que los palestinos, cuando nos atacan el 7 de octubre, no solamente fue el Hamas, ¿no? Se vinieron muchos civiles, hermano. Gente de pie, que no eran del Hamas, no eran gente preparada militarmente, entraron acá y se llevaron secuestrados, los torturaron, violaron, mataron, incineraron. Yo tengo imágenes, videos. He visto imágenes de bebés decapitados, ver cómo los decapitan. He visto a mujeres embarazadas, ver cómo las abren con machete y le sacan el vientre, el niño del vientre. Yo he visto todas esas imágenes. Las he visto, a mí nadie me las contó. Las he visto. Todo eso vinieron a hacer. Le estoy hablando no solo el Hamas, civiles de Gaza. ¿Okay? Cuando llega el momento de entrar a Gaza, Israel les dice a los gazatíes, váyanse al sur porque vamos a bombardear el norte. Siendo nuestros enemigos, nosotros en otras circunstancias los pudimos haber borrado del mapa a todos. Lo que no hicieron ellos, ¿no? Ellos bombardearon sin importar quién estaba allí. Niños. El último video que yo hice, en el lugar donde fue la masacre, a 2 kilómetros de Gaza, donde estuvo la fiesta esa. Que por cierto no era una fiesta en honor a Buda, como quieren pintar, y que por eso bien merecido se lo tiene. No. Bueno, ¿qué ocurrió? Israel les dice a los gazatíes del norte, vayan al sur para no morir. Ok. ¿Cómo se llama eso? Evacuación, ¿cierto? Evacuación. ¿Y quién la hace? Israel en favor de su propio enemigo. De su propio enemigo. Ok. Si eso puede hacer Israel con sus enemigos palestinos después de semejante masacre que nos perpetran, ¿cómo no va a hacer una evacuación el Señor con su iglesia, sabiendo lo que se viene? Que es peor que un bombardeo.
Eso es el arrebatamiento. Es decir, lo que tú quieres decirnos hoy es que estamos a las puertas del arrebatamiento, sin dar fechas, por supuesto, Sí, señor, pero que sin lugar a dudas. estamos a las puertas. Sí. Se abre una puerta en el cielo para que la iglesia entre al cielo, a la coronación y a las bodas del Cordero, la coronación del Cordero y las bodas del Cordero, que son dos eventos en el Apocalipsis grandes que se dan allá. Y en la tierra está a punto de abrirse la puerta del infierno para que a través de esa puerta entre en la historia humana el personaje más siniestro que ha pisado este planeta Tierra llamado el antimesías, el anticristo. Ahora, ¿qué es lo que se está cumpliendo? A mí no me cabe la más mínima duda que el Salmo 83 ha empezado su cumplimiento. A partir del momento en el cual el primer ministro Benjamin Netanyahu, el 7 de octubre por la noche, hace una declaración. A las 7:30 de la noche de Israel sale en la televisión y dice, estamos en guerra. Anagnu bemilchama. Anagnu bemilchama. Estamos en guerra. Listo, quedamos choqueados. Y dice él, como está escrito en la Biblia, dice, hay tiempo de paz y tiempo de guerra, estamos en tiempo de guerra. ¡Wow! Si Israel es lo que la Biblia dice que es, el pueblo escogido, y Dios es rey de reyes, Dios gobierna sobre los reyes y utiliza a los reyes de la tierra en su servicio. Primero Dios va a usar a la principal nación, pues, y para el mundo Estados Unidos es la primera potencia del mundo, la primera nación del mundo es Estados Unidos, para Dios es Israel. Entonces, Dios no va a usar a un presidente yanqui, ruso o checo o polaco para hablar esto. Va a tener que usar a su primer portavoz, pues hermano. Dios respeta la misma autoridad que él instituye. Utiliza la boca de Netanyahu. Y le lee Eclesiastés capítulo 3, versículo 8, que dice, hay tiempo de amor, tiempo de odiar, tiempo de paz, tiempo de guerra. 3:8 de Eclesiastés. Literalmente no lo lee el versículo, pero lo cita. Nosotros que conocemos la Biblia sabemos de dónde está leyendo el pasaje. Yo estoy claro. No fue Netanyahu el que lo dijo. Se lo puedo asegurar. Fue la voz de Dios. El que tiene oídos que oír. Dios le advierte a la iglesia, no al mundo, a la iglesia primero, que es la más sorda. Le dice, hey, espabilate, como dicen en Colombia. Hey, guerra. Y Jesús dijo, Mateo capítulo 24, si tú te vas a Mateo 24, que es el discurso profético por naturaleza, en Mateo 24 dice, versículo ¿qué? Ya voy, versículo 6, y Rumores de oirán de guerra. guerras, Ajá. ¿sí? Y oirán de guerras, les dice, oirán de guerras y de rumores de guerras. ¿A quién está diciendo? A los creyentes. Mirad que no os asustéis, no os turbéis, no perdáis la paz. Pero mira cuánta gente en la iglesia, no solo que ha perdido la paz, sino que se llena de odio contra el pueblo de Israel, contra su propio hermano. Porque hay que entender una cosa, la iglesia tiene que entender que la salvación viene de los judíos. La iglesia tiene que entender que es al Dios de Israel al cual aman, si es de que realmente lo aman, que es el Mesías judío el que les salva y que es la Biblia hebrea la que les da la verdad. O sea, no pueden romper ese vínculo, como tampoco pudo romper ese vínculo Ruth la Moabita, que le dice a Noemi, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Bueno, si tu Dios es mi Dios, también tu pueblo es mi pueblo. Tú no puedes irte en contra de tu propio pueblo. Y Abraham es mi padre. Y además, Abraham es tu padre, tienes que honrarlo. Aquí en la mano derecha está Israel y en la mano izquierda de Dios está la iglesia, y con los dos dirige la historia. Pero ¿qué pasa si esta empieza a pelear contra la otra? Es una locura, pues. Pero eso lo hacen con todo respeto los insensatos, por no decir otra palabra grosera que bien merecida tendría. Pocos. Porque la mayoría del pueblo evangélico es pro-israelí en todo el mundo. Y los judíos lo saben perfectamente. Acá en Israel
Se sabe que el católico no es evangélico, el evangélico no es católico. Se sabe la diferencia y se sabe porque el evangélico, perdón, es pro-israelí. De hecho, en este conflicto armado, 500 millones de dólares fueron donados por las iglesias evangélicas de Estados Unidos y el hijo de Billy Graham, Franklin, estuvo hace poco Ujú. acá en Israel y entregó no sé cuántas docenas de ambulancias de último nivel como Excelente. donación del pueblo evangélico a Israel en este conflicto. Ya sabemos que son nuestros cuates, nuestros parceros, nuestros chocheras, nuestras llaves. Entonces, Mateo 24 le dice no se turben, pero la iglesia está turbada. La iglesia está no sabe ni qué va a hacer. Consagrarse, pues. Ir a la Biblia antes que al noticiero. Porque es necesario, necesario. ¿Por qué es necesario? Porque Dios lo prometió, tiene que cumplirse, le guste o no. Una sola J, yot, no va a faltar, dice, sin que se cumpla. Tiene que cumplirse, es necesario que se cumpla. Así lo estableció Dios y se acabó. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, eso está claro. Ujú. Pero el punto acá es reino contra reino, que significa religión contra religión, cultura contra cultura, raza contra raza. Y ahorita es un conflicto religioso. Wow. Y habrán enfermedades y todo, qué sé yo. Esto es solo el principio de dolores. Y en Lucas 21, que es el texto paralelo a este, Jesús hace una declaración mucho más fuerte. En Lucas capítulo 21, versículo 11, dice, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambrunas y enfermedades y habrá terror. Terror. Me detengo en terror. Esta palabra terror parece nombre de suegra malvada. Acatastasias. Esta palabra, acatastasias, significa terror provocado contra la multitud. Terrorismo. Increíble, Jesús profetiza el terrorismo como una de las últimas señales antes del arrebatamiento. Él mismo lo está diciendo con su propia boca, terrorismo. ¿Y acaso no es el principal vocablo que aparece en los medios de comunicación? Sí. Y grandes señales en el cielo, bombas nucleares que vamos a ver al final de este conflicto. Este conflicto podría desatar una guerra nuclear, ya que tocó ese tema como uno de los últimos puntos que dice Lucas, de señales en el cielo, podría desatar esa guerra nuclear, este No me conflicto. cabe la más remota duda. No me cabe, Rodrigo, porque si nosotros vemos un poco lo que no sé cuánto tiempo disponemos, Yo estoy pero, emocionado. no, imagínate yo, en la salsa, estoy en lo mío. Tú estás en Cali, ¿no? Sí, tierra salsera. Hincha del, hincha del América de Cali o del Deportivo Cali, ¿de cuál Del eres? poderoso verde, verde. Ah, Deportivo Cali. Hace poco estaba en mi paisano, el Jardín del Capitán. Bueno, volveremos a Cali a comer chontaduro y a tomar encholado. Sí, sí, sí. Bueno, en el Salmo 83, me he hecho antojar, hombre. El Salmo 83 dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, Dios, ni estés quieto, haz algo. Es lo que está diciendo ahorita Israel. Haz algo, mira cómo. Estamos peleando contra el Hamas y la yihad islámica en Gaza. Estamos peleando con Hamas en Judea y Samaria, lo que lo llaman Cisjordania. Estamos peleando contra Yemen, los Hutis. Estamos peleando contra Siria, contra Líbano, contra Irak y contra Irán. 7 tenemos. Y cuando entramos de la tierra prometida, ¿qué nos dijo Dios? Entrarán a una tierra y tendrán que pelear con 7 naciones mayores y más fuertes que ustedes, Que pero no ustedes. les tengan miedo. Ujú. Y te voy a dar un dato curioso. ¿Sabes en qué año de la cronología judía nació Abraham, Avinu, nuestro padre Abraham? No, no lo tengo. Desde Adán hasta Abraham exactamente pasan 1948 años, como de Jesús hasta el establecimiento del Estado de Israel. Segundo Ajá. dato, a los 75 años de Abraham, cuando Abraham llega a los 75 años, se produce la primera guerra mundial de su tiempo. Y él tuvo que ir a la guerra, 4 contra 5, la guerra de Kedar Laomer, ¿te acuerdas? Sí. 4 contra 5, y al final se le aparece hasta Melquisedec.
cuando Bueno, fue a rescatar a su sobrino. ¿y acaso no estamos ahorita queriendo rescatar a nuestros hermanos? Sí, ¿No te total. parece un paralelo impresionante? Es increíble. Impresionante lo que se está dando en la repetición de la vida de Abraham. A los 75 años vamos a guerra mundial y tenemos secuestrados, tenemos que ir a rescatarlos. Eh, Estamos en lo mismo, impresionante. David, sin lugar a duda, me gusta lo que dijiste. ¿Qué debe hacer la iglesia? Consagrarse, no asustarse, consagrarse. Y no maldecir a Israel. Exacto, para allá iba. ¿Por qué como iglesia debemos apoyar a Israel? Dame razones. Porque hay una deuda, pues hermano. Hay una deuda moral, por lo menos espiritual. Tienen que reconocer. En Romanos capítulo 9, ¿qué le dice Pablo al gentil? No te jactes, le dice. Tú dirás en tu corazón, las ramas fueron desgajadas para que yo sea injertado en su lugar. Cuidado, le dice, por su desobediencia fueron desgajadas, pero tú también, por tu fe estás en pie. Pero cuidado, le dice, poderoso es Dios para desgajarte a ti y poner al israelí en su propia olivo. Le dice. Cuidado, no te jactes, le dice. Ten cuidado, le dice. Y tanto les advierte Pablo que no se jacten y miren cómo están ahora de jactanciosos. Se Eh, creen que las sandalias de Jesús se creen. David, la Biblia nos enseña a orar por Israel, Mm, pero, y dice que hay bendición especial para los que oramos por Israel. Yo te voy a contar algo. no, Esto se lo he aprendido a mi hijo, ¿sabes? no. Pero cada vez que yo le digo a mi hijo, ore por el almuerzo, ore por la comida, mi hijo siempre ora por Israel. Y ora por los alimentos y luego dice, Dios, bendice a Israel. Y es algo que se lo he aprendido a él, en la práctica, porque yo sé que la Biblia nos invita a hacerlo, pero hablo de la práctica a la hora del almuerzo. Y la Biblia promete bendición especial para orar por Israel. Pero en este conflicto, muchos no saben cómo orar por Israel. Eh, Enséñanos un poquito eso. ¿Cómo orar por Israel? Me gusta el Salmo 122, que es el parámetro que el rey David establece, porque cuando en el Salmo 122 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus murallas y descanso, shalom, dentro de tus palacios. Si Jerusalén, que es la capital del pueblo judío, no tiene paz, el mundo no tendrá paz. La paz del mundo depende de la paz del pueblo judío. Si el pueblo judío está en guerra, el mundo no tendrá paz. Tan sencillo como eso. Paz física, política, militar. Pero también estás pidiendo porque el pueblo judío abra su corazón a la verdad. Que haya paz en el corazón de un pueblo que está atormentado. ¿No sabes tú las cosas que yo he tenido que ver y vivir en estos 3 meses desde que inició la guerra? Yo me vine de Colombia, yo no vivía en Bolivia, yo vivía en Bogotá cuando vine a vivir acá. Yo salgo de Bogotá para acá. ¿Qué me iba a imaginar yo venir a ver en vivo y en directo lo que he predicado por 20 años? Dímelo tú. ¿Tú qué crees que yo me imaginé eso? Y cuando yo te llamé a ti y te pedí que oraras por mí, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Las cosas que me pasaron acá, duras, que no voy a tocar este momento. Pruebas duras. Pero, hermano, yo ahora veo y digo, ¿cómo el enemigo me hizo la guerra? Hermano, Dios tenía un propósito, que yo estuviera en Israel, viviendo en vivo y en directo lo que prediqué por 20 años. Imagínate, yo tengo videos de cuando yo era chango, hermano, yo era muchacho, pelado, como dicen en Colombia, chango en mi país. Viejo, yo tenía 21 años, 22 años y estaba enseñando sobre la guerra de Irán contra Israel. Estaba enseñando de lo que sería la guerra contra Siria y contra Líbano, contra Israel. Y estar yo hoy a mis 46 años, en febrero cumplo 47 años, voy a ver en vivo y en directo lo que he predicado por 20 años. ¿Qué más me va a tocar ver? Digo, lo último que me toque encontrarme con los 144,000 aquí en la calle. No, no me sorprendería ya.
porque me ha David, tocado ver, pues así, y me ha tocado ver el llanto y el dolor de mi pueblo. ¿Sabes lo que es? Cuando a mí me tocó pasar en otro día una experiencia terrible, dolorosa. Yo estaba en el bus y había una señora anciana nomás y empezó a llorar solita en su asiento. Claro, yo entendí que qué le pasaba a la señora, se descompuso, se puso mal. Le mataron a la hija, la asesinaron los del Hamas. Estuvo ahí alojada, estaba ni siquiera en la fiesta, estaba en el kibutz alojada donde la prima, fue a visitar a la prima y a las 6 de la mañana y cuarto entran los terroristas del Hamas y la acribillan. La única hija mujer. que a propósito de eso, hay una colombiana secuestrada por Hamas. Colombiano es, ¿no? Varón, me entiendo que es A un un varón. varón colombiano. Sí, un varón, sí. Ahí está. Y tu presidente tendría que actuar, pues, pero no insultar a Israel, negociar con Hamas y pedir la devolución de su paisano. Inclusive también Netanyahu estaba pidiéndole eso ayer. Como Pero esa es que, una vea, bofetada, tóquese esa es una porque hay bofetada un diplomática. colombiano allí. Pero también colombianos murieron. Yo he tenido la oportunidad de conocer a la mamá y al papá de una de las chicas colombianas que murió en la fiesta de la Supernova ahí. Y a la chica le encontraron, la reconocieron, entiendo, porque solo la mitad del rostro pudieron reconocer, por la mitad del rostro, porque totalmente estaba irreconocible. Le partieron la cara y un pedazo del cara estaba aparte, y ahí por ese lado reconocieron a quién pertenecía ese cadáver. David, Colombiano. ¿cómo orar? Ahora, ¿podemos orar por los palestinos, por Hamas? ¿Y cómo oramos? Porque es que la mentalidad del latino es muy diferente a la mentalidad del judío que está en pleno conflicto. Y muchas veces nos vemos como, ¿qué hacemos? Hay muertos aquí, hay muertos allá. ¿Cómo oro? Mira, se lo ha dicho desde un primer momento. Netanyahu fue claro y hoy día en la Corte de la Haya precisamente eso se lo aclaró otra vez en la resolución, que la guerra no es contra la población de Gaza, es contra el Hamas. Yo estoy consciente que jamás está bajo la maldición de Dios. Así de simple. Como dijo Dios a Moisés, ya no me ores más por este asunto. Dios le dijo a Jeremías, no me ores más por este pueblo. Yo pienso que no estoy diciendo palestinos, estoy diciendo jamás. Que son dos cosas diferentes. Están bajo la maldición de Dios. Nadie va a voltear Hamas. eso. Sí, no, jamás, no, está bajo la maldición de Dios. Porque venir a decapitar bebés, si yo te voy a mostrar a los videos, no duermes en 3 días, que es lo que a mí me pasó. Bebés decapitados de 8 meses entraron a una donde incubadoras, ¿qué se llama eso? Donde Sí, nacen los niños. sí, una incubadora. Sí, pero donde los llevan pediatría, sala de pediatría de Pediatría. recién Ajá. nacidos. Se metieron, hermano, y los decapitaron a los bebés. Wow, qué horror. La Biblia dice que Dios aborrece a los que derraman sangre inocente. ¿Tú qué crees que esa sangre inocente Dios no la va a cobrar? Claro. Ellos están pagando, ellos no están siendo víctimas de la ira de Israel, están pagando la ira de Dios. Yo creo que este programa nos va a quedar insuficiente. Para hacer un programa muy largo, muchas veces la gente no lo alcanza a ver todo. Tal vez tendríamos que hacer una segunda parte. Pero en Jeremías 47, cuando describe la destrucción actual de Gaza, dice que es espada de Dios que está recorriendo la tierra de Gaza. Es ira de Dios, esto no es de hombre, eso tiene que entender la iglesia. Jamás va a pagar por la sangre que ha derramado, va a tener que pagar ante Dios la maldad que causó. Dios al impío le da su merecido, tarde o temprano, pues a esto les llegó la hora. Miren, orar, uno puede orar por quien quiera, una oración no se lo niega a nadie. Quien decide cómo responde es Dios. Ahora, el amor al enemigo hay que ver en qué medida funciona en un tiempo de guerra, porque en un tiempo de paz puede haber la reconciliación. En un conflicto individual, dos personas que se enemistan pueden reconciliarse. Pero en una situación como este tipo, cuando una nación ha sido agredida de la forma en que fuimos agredidos y estamos actuando, y hoy día la misma Corte Internacional de la Haya dijo legítima defensa a Israel. Mira, la Corte Penal Internacional de la Haya hoy reconoció públicamente que Israel está haciendo uso legítimo de la defensa ante lo que le ha acontecido. Los palestinos salen a lloriquear y a gritar, a decir 26.000 muertos, 26.000 mujeres y niños.
La Corte ni siquiera mencionó eso hoy día en el fallo. La Corte no les creyó, porque ¿cómo le vas a creer a un mentiroso asesino? Segundo, nunca mostraron un cementerio por lo menos de 3 hectáreas, calculo yo, para 26.000 muertos. 26.000 Ah, muertos necesitan por lo menos eso no es 3 fácil. hectáreas. Eso no es fácil ocultarlos. Y ellos dicen alegremente, y la prensa repite como loros, sin tomar en cuenta de dónde viene la fuente informativa, que es el mismo mentiroso y asesino. Entonces, ¿qué ocurre? Prueba clara que no hay 26.000 muertos. O sea que los periodistas se van a tener que quitar esa muletilla de los noticieros porque ya está claro que no hay 26.000 muertos, porque de serlo, la Corte hubiera fallado en contra de Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Israel recibe hoy de la Corte una sentencia que dice que Israel no detenga el fuego. Nunca se imaginaron en su peor pesadilla que la Corte iba a decir eso. Y nosotros nunca, yo como abogado, nunca me imaginé en mi mejor sueño que la Corte iba a decir, sigan adelante con el bombardeo, nomás no maten civiles. Más claro, agua, sigan nomás. Nadie le prohíbe bombardear, porque entiende que se está defendiendo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le digo a esa gente que a mí me ha tildado, me han insultado, ¿qué no me han dicho? Genocida, ¿dónde está el amor? La Biblia dice, no matarás. ¿Y el rey David no mató? ¿O fue un pecador por matar? ¿Acaso Dios mismo no lo mandó a matar? No solo David, Samuel, que era profeta, Elías, que era profeta, ni siquiera guerrero, degollaban, hermano. Entonces, aquí no vengan con ese cuento, pues, hermano. No se mata cuando hay tiempo de paz, pero cuando es tiempo de guerra tienes que defenderte, pues. Y Entonces, ¿qué más, ocurre? y más cuando el trato de Dios con Israel es muy diferente al de la iglesia, que eso hay que tenerlo en Es que mente. la iglesia tiene una guerra espiritual. Israel no está haciendo una guerra espiritual. Israel está haciendo una guerra militar. Segundo, el amor al enemigo, el dar la otra mejilla, Dios no le dio a Israel, se la dio a la iglesia. A Israel lo que le dijo es, cuide la tierra que yo le doy. Punto, se acabó. Cuídela. Ya, nada más. Verá cómo la cuida. Yo lo voy a ayudar. Israel nunca agredió. El mundo tiene que entender que desde 1948 para acá, todas las guerras, Israel se defendió, nunca agredió. Nunca Israel atacó primero. O sea, nunca empezó Siempre la se guerra. defendió. Si nunca empezamos guerra, nunca hemos empezado. Por eso nuestro ejército se llama Fuerzas de Defensa de Israel, no se llama Fuerza de Ataque. Nuestro ejército se llama FDI, Fuerza de Defensa de Israel, porque estamos para defendernos, no para atacar. Segundo lugar, es Fuerza de Defensa de Israel, no dice de los judíos, de Israel. Y en Israel viven judíos, viven musulmanes, viven cristianos y viven drusos. Y los drusos son los descendientes de Jetro, el suegro de Moisés, y viven y defienden Israel, están en la guerra, defendiendo Israel. Pastores evangélicos están peleando en Gaza. Líderes judeo-mesiánicos, creyentes en Yeshua, están en el ejército, están luchando en Gaza. La iglesia está enterrando muertos. Hemos tenido que enterrar ya como 12. La iglesia también está enterrando muertos aquí. Porque es natural, pues. Si tú tienes un padre que es cristiano evangélico y tiene su hija de 18 años, es normal que se va al ejército, pues. Y si le toca ir a la guerra, tiene que ir, pues, hermano. ¿Y a qué va a ir a la guerra? A repartir bombones. Te quiera matar, pues. En la guerra es lícito matar. Así Eh, de simple. David, No es tan difícil la cosa. ah, ya para ir finalizando, y creo que hay mucho, 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 mucho por No hemos hecho hablar. casi nada, no hemos visto las profecías de este momento. No, 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 no. Pero vamos a quedar casados para un programa. Pero creo que le hemos dado un buen panorama a nuestros amigos. Sí, seguro que sí. ¿Sabe Más qué me ciegos no quieren preocupa? ver. ¿Sabe qué me preocupa como colombiano? Que nuestras autoridades le han dado la espalda a Israel. Y otros países le han dado la espalda a Israel. Pero como iglesia estamos firmes. Pero si quisiera, para finalizar, que nos dieras un ejemplo para ser un poco más claro de cómo orar por Israel, pero en un ejemplo práctico. ¿Qué palabras usar? ¿Qué decir? Exactamente, David. Añado un rato esto en paréntesis. Si tú te sientes dolido con tu gobierno, ¿cómo no me voy a sentir dolido yo con el mío, con el boliviano? Que fue el primer gobierno en agredir a Israel. El primero fue ese. Bolivia. Rompemos relaciones diplomáticas con Israel. Israel es un genocida. Mi propio gobierno.
Yo tuve que enfrentarme al gobierno boliviano a través de los medios de comunicación. A mí me entrevistaron no como predicador, a mí me entrevistan como hombre de academia, como sociólogo, como abogado. Me entrevistan allá y porque yo hice una notable carrera periodística en el mundo del fútbol en Bolivia y me conocen. Y cuando estalla el conflicto me llaman y me tuve que enfrentar y decirle sus verdades al gobierno boliviano, que es un gobierno de imbéciles útiles, que ahora se prestaron, al igual que el gobierno de Colombia, a hacer el papel de tonto útil, a defender a apoyar a Sudáfrica en una causa en contra de Israel. Bueno, hoy día se llevaron su chocolate los dos. Sí, porque hoy viernes, esto se grabó viernes y hoy la ONU respaldó a Israel. ¿Sí? La Corte Penal Internacional, que es la ONU al fin y al cabo, sí, tienes toda la razón. Ahora, ¿cómo orar por Israel? Yo parto de un principio, yo lo que le pido a Dios es que Dios le dé sabiduría a Netanyahu y le dé paz. Porque mire, ¿a quién le gustaría gobernar un país en el momento en el que estamos viviendo? No es que Netanyahu sea perfecto, un gran político, antes al contrario, es muy cuestionado en Israel. Pero quiero decirte una cosa, Rodrigo, yo le pido a Dios por él. Le pido al Señor por Netanyahu, le pido al Señor que le dé, ¿sabe qué le estoy pidiendo a Dios? Que se le aparezca, que le hable, que le dé instrucciones, qué hacer. Porque ese hombre debe estar todo turbado, hermano. Lo friegan de adentro y lo friegan de afuera. Menos mal llegó el Pobre conflicto con hombre. un hombre de Yo ya me carácter. hubiera vuelto loco. Ajá. ¿Mande? Menos mal el conflicto llegó con un hombre de carácter al frente. En eso sí yo estoy sí. Aunque Israel, muchos están en protesta contra él, lo culpan de todo y de nada. Hermano, yo no hubiera querido a Israel bajo otro primer ministro. Uy, Dios mío, esto hubiera sido una calamidad. Dios sabe por qué este está ahí. Dos, pido a Dios que sane el corazón de mi pueblo. No sabes el dolor de la gente aquí. Tienen familiares que ya han sido asesinados por el Hamas. Otros tienen familiares secuestrados. Otros tienen soldados asesinados en la guerra, muertos en guerra, caídos en combate. Y otros tienen a sus familiares a punto tal vez de morir. Dios no quiera. Y ahora se nos arma un frente terrible con Hezbollah. Y con esto cierro. Hezbollah va a ser peor que jamás. Tiene 200.000 misiles apuntando a Israel, más de 100.000 militares preparados para la guerra. Hezbollah no es moco de pavo. Hezbollah es el ejército terrorista más poderoso del mundo. Lo peor que nos podía tocar. Si Gaza es el territorio terrorista más grande, de 300 kilómetros, este es el más poderoso ejército terrorista, que por cierto vive del narcotráfico de Colombia, vive del narcotráfico de México, de Bolivia, de Ecuador, Nicaragua y Cuba y México. 25% del dinero que Hezbollah recauda para armarse y atacar a Israel vino del narcotráfico de Sudamérica y de Centroamérica, para que te des cuenta. Hezbollah está infiltrado en Colombia. Hezbollah está infiltrado en Colombia y bien metido está en Colombia. Se lo digo claro. Eso lo sabe la CIA y lo sabe perfectamente la Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel. Esto es un secreto a voces entre los servicios de inteligencia. Sé lo que estoy hablando. Y déjeme decirle una cosa. El narcotráfico latinoamericano ha permitido que, en sus vínculos con el Hezbollah, venezolanos, muchos, han sido traídos a campos de entrenamiento en Irán y en el Líbano, donde han sido preparados previa conversión al Islam y han recibido pasaportes sirios y libaneses e iraníes y han sido reenviados a Latinoamérica a causar desórdenes sociales en nuestra región. Pero tienen preparación islámica del Hezbollah y de Irán. Y están 10.000 venezolanos, 10.000, no dije que 10.000 vinieron a prepararse, pero muchos sí, y esos a su vez subentrenaron a otros, a 10.000 que están dando vueltas por toda la región. Yo he hablado a los presidentes de Colombia, le he dicho sus cosas al presidente colombiano, le he dicho sus cosas al presidente boliviano y he tenido que hablar a dignatarios de Estado en medios de comunicación seculares sobre lo que está pasando en Israel. Pero yo lo llamo a la reconvención al presidente colombiano, como hizo el primer ministro Netanyahu, recapacite, tiene un colombiano ahí metido en los túneles del Hamas. Intervenga, rescátelo.
no es solamente protestar contra Israel, interponga sus buenos oficios. Usted ha dicho abiertamente, como presidente, que le duele lo que está pasando en Gaza. Pues si le duele, que le duela las dos cosas, pues que le duele lo que sufren los gazatíes, pero que también le duela lo que hemos tenido que soportar nosotros. Y el Intervenga y actúe. colombiano, y que le duele al colombiano que está secuestrado. Por eso le digo, que le duela a su compatriota, que haga algo por rescatarlo. Es una pena. Y David, el mexicano también tiene mexicanos acá. ¿qué temas nos quedan pendientes para tocar para un próximo programa? Me gustaría mucho ver Gaza en la profecía bíblica y ver qué es lo que va a pasar con el Líbano, que de hecho yo ya hice una conferencia en YouTube que titula Siria y Líbano en la profecía bíblica, pero yo quisiera tocar algunos aspectos más que se pudieran tocar más adelante, que no hemos podido, Rodrigo, la verdad el tiempo nos ha atropellado, estamos casi 2 horas ya. Muy bien. David, ¿qué tal si cerramos con una oración? Eh, regálenos una oración por la iglesia, por Israel y por las víctimas también de todo este conflicto. Con todo gusto. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, Elohei Israel, Abba Sheba Shamayim. Te damos gracias a ti, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de los cielos. Te honramos, te bendecimos y agradecemos. Gracias por el alto honor que me has dado, Señor, de compartir esta enseñanza con mi hermano y amigo Rodrigo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida a través de él. Una vez más lo pondero. Te doy gloria a ti, Señor, porque has usado su vida para traerme aliento en momentos de dolor, de dificultad, y lo reconozco con todo mi corazón y públicamente reconozco que tú has usado la vida de mi hermano en bendición de millones de personas y te doy gracias por ello. Y te pido también, Señor, haz un milagro en su vida personal y sánalo por completo, Señor, restáurale la voz, porque él tiene mucho que enseñar y mucho que decir. Gracias, Señor. También te pido por mi pueblo Israel. Te ruego encarecidamente, Señor, por el primer ministro, por Netanyahu, por los militares, por los soldados, por las familias de los soldados, por los familiares de los secuestrados, pero también por aquellos que están secuestrados en Gaza y que están sufriendo lo indecible, cosas que son inenarrables e indescriptibles, Señor. Guarda sus vidas, por favor, Señor, en medio de este momento de terror y de dolor. Dales paz en medio de la tormenta, Señor. Manifiéstate a sus vidas, a sus corazones y consuela a tu pueblo Israel. Te lo pido en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Mesías. También te pido, Señor Todopoderoso, bendice a la iglesia, porque, Señor, tú sabes de cada persona, hombre, mujer, joven, niño, pastor o no pastor, que se arrodillan y que te piden por Israel, que bendicen a Israel. Señor, han sido sus oraciones las que han mantenido en pie en Israel, muchos en este sentido. Gracias por esa iglesia que ama, que ora, que bendice y defiende a Israel. Gracias por esos pastores que oran por tu pueblo Israel. Bendícelos como dice tu palabra. Que sean prosperados los que aman la paz de Jerusalén. Esa paz que solamente viene del cielo. Te doy gloria, honra y honor por esta noche, Señor, este tiempo que me has permitido compartir. Señor, bendice a cada televidente, a cada oyente que va a escuchar este mensaje. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Y que el Espíritu Santo los guíe y los fortalezca. Amén. Ya un minutico para que nos hables del libro, nos recuerdes el correo que lo vamos a poner también en pantalla. Sí, contactos, historias. Sí, Señor. Este libro ahorita es el momento que yo creo usted tiene que tenerlo. Yo les pido, por favor, contáctense con Rita Marconi, mi secretaria, ese correo, o por el Facebook Rita Marconi. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y para las naciones árabes, el conflicto, la historia, el conflicto del Medio Oriente. Aquí explico sobre el Corán y la Biblia, quiénes son los palestinos, quiénes son los filisteos, si los palestinos son filisteos o no. Verá que no. ¿Quiénes son los descendientes de Esaú? ¿Qué va a pasar en el Medio Oriente con las naciones musulmanas? ¿Qué dice el Corán? ¿Qué dice la Biblia sobre la Guerra Santa? Todos esos temas. Morir matando, ¿es correcto? ¿En nombre de Dios? Bueno. Y este libro, Historia del Futuro, que muchos de ustedes ya lo conocen, porque para Dios el futuro es historia, con las profecías sobre la iglesia, el arrebatamiento, sellos, copas, trompetas, anticristo, falso profeta, todas esas profecías, el infierno, el lago de fuego, esos temas que tienen que ver más con la iglesia, y lo otro es netamente con Israel y el Medio Oriente. De verdad, yo les invito a que ustedes, por favor, hagan el esfuerzo en adquirir este material, más aún los que están en Estados Unidos. El material está a su disposición en Estados Unidos más rápido que les llegue. Ya tenemos los libros allá en Miami
y de verdad sería una grande bendición que ustedes puedan estudiar y a la luz de lo que va a venir, porque la guerra recién va a comenzar en el momento en que Hezbollah e Israel nos enfrentemos. La guerra no empezó el 7 de octubre, ese es un error. La guerra comenzará cuando Hezbollah e Israel nos enfrentemos cara a cara en la frontera norte, de lo que ya se está viendo los pormenores, estamos en los atisbos. De hecho, les cuento que ayer en Israel ya fueron probados trenes, hospitales, se han abierto ya los búnkers, prácticamente búnkers públicos, se están preparando búnkers para 100.000 personas cada búnker, para refugiarnos en caso de ataque desde el Líbano, porque sabemos que el conflicto va a ser con armamento no convencional. De hecho, el Líbano ha tirado un misil ayer que cayó en una avenida de Israel y lo disolvió el asfalto en cuestión de segundos. Están tirando fósforo. Sabemos que el conflicto con Hezbollah es de otro nivel. Jamás es un perro muerto. Hezbollah es un tigre, pero nosotros somos unos leones. Vamos a ganar. Ananu Nenasea, Genebreo. Vamos a vencer. Hashem Bendiciones. Yeshua. Tus redes, por favor. Sí, de hecho, le cuento, Rodrigo, que he tenido que crear un Telegram para informar cada minuto lo que está pasando en Israel, en Medio Oriente. Pero quiero advertir a la gente que dice que, que Jehová es Satanás, es una secta que predica que Jehová es Satanás, terrible blasfemia, han creado un Telegram igual al mío para confundir. Tenga cuidado. El mío se llama David Diamond Conferencista. Ahí lo tiene, David Diamond Conferencista, y tiene como 12.000 seguidores. Ahí se va a dar cuenta, ese es el oficial. Y ahí estoy publicando cada momento las noticias más trascendentales del Medio Oriente. Y ahí van a encontrar mis enseñanzas, mis conferencias, y les recomiendo no solo vean esta prédica, la difundan esta conferencia, mejor dicho, esta charla, tengan la bondad de distribuir un video que se llama Siria y Líbano en la profecía bíblica. Les va a ser de gran edificación, y la Tercera Guerra Mundial. Creo que son videos actuales que les van a ayudar. Pero este que están viendo en este momento con Rodrigo, por favor les pido, háganlo correr. Háganlo correr este video en sus redes sociales, porque va a aclarar muchas cosas a un pueblo que necesita prepararse para cuando el Señor venga. Que no nos sorprenda en esta guerra. Que el Señor los bendiga, de verdad, Rodrigo, una vez más, muy agradecido con vos. Bendiciones, David. Un abrazo para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Bendiciones. Wow.